Bienvenidas y bienvenidos a esta charla sobre yoga en la escuela. Mi nombre es María Eugenia Robeto, soy directora de la Tecnicatura Universitaria en Yoga y Salud Integral de la Universidad del Gran Rosario. Y queremos comenzar por agradecer a la Embajada de la India por esta invitación a la celebración del Día Internacional del Yoga. Y especialmente queremos agradecerle por haber plantado la semilla que dio origen a esto que hoy vamos a compartir con ustedes. La Universidad del Gran Rosario es una universidad dedicada a la producción de conocimiento, es transdisciplinar, interdisciplinar, en varias áreas del conocimiento y se ha convertido en un referente en la región, tanto en Rosario como en su zona de influencia. La Tecnicatura Universitaria en Yoga y Salud Integral, en este sentido, forma parte de la oferta educativa que ofrece la universidad. Como toda universidad, se dedica a tres dimensiones. La docencia, por un lado, donde hay una pluralidad de carreras desde esta universidad, y a su vez, la investigación y la extensión. En lo que tiene que ver con la extensión, desde la Tecnicatura en Yoga y Salud Integral, desde comienzos de la creación de la carrera, que ya tiene, este va a ser el 5º año y ya tiene 2 cortes de egresados, estamos implementando un programa de yoga en la comunidad, donde ofrecemos clases de yoga gratuitas en distintas plazas y parques de la ciudad, abiertas a toda la comunidad. En el marco de este programa, y en convenio con la Municipalidad de Rosario, hemos implementado, desde que comenzó la cuarentena, un programa que se llama Hábitos Saludables para Quedarse en Casa. Este programa, que ha tenido muchísimas visitas y que está llegando a las casas de muchos rosarinos y gentes quizás de otros lugares de Argentina, es un programa que ofrece distintas propuestas, recursos, que tienen que ver con las emociones, la mente, los hábitos saludables en cuanto a alimentación, y ofrecemos diariamente clases de yoga desde nuestras redes sociales de Facebook e Instagram para que las personas desde sus casas puedan hacer sus prácticas. No vamos a entrar en este programa porque no es el tema de la charla de hoy, pero sí les hacemos referencia por si quieren indagar un poquito más, la dirección del blogspot del blog donde tenemos toda la información es yogaysaludintegral.blogspot.com. Allí pueden ingresar y ver todo lo que estamos brindando a la comunidad en estos días de cuarentena. Esto es lo que tiene que ver con lo que sería extensión universitaria. Pero acá nos vamos a meter ya más precisamente en lo que queremos contarles hoy, que es la investigación. Nuestra universidad desarrolla varios proyectos de investigación y en la carrera de Yoga y Salud Integral especialmente ha presentado un proyecto, y aquí viene el enlace con la Embajada de la India, que tiene ya 3 años de duración o de implementación. En el año 2016, como representante de la Embajada de la India en Argentina, la señora Shraddha Risbhi visitó nuestra ciudad y organizamos una conferencia titulada Yoga en Educación. En esa conferencia, que estuvo muy interesante y muy concurrida, participaron muchos asistentes, y allí estuvo presente la vicedirectora de una escuela en la ciudad de Rosario, que se interesó en esto del yoga en la escuela, y nos contactó, hicimos una primera reunión, y desde allí se fue desplegando este precioso proyecto que luego implementamos como proyecto de investigación de CAT. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que es la carrera y cómo esto se enlaza desde la Tecnicatura en Yoga y Salud Integral con el yoga en la escuela. Nuestra carrera universitaria es una carrera universitaria, como decíamos, de pregrado, porque es una tecnicatura, y tomamos, dentro de lo que es el marco del plan de estudio, una diversidad de contenidos académicos, tanto de las fuentes tradicionales del yoga, la filosofía, la meditación, el hatha yoga, como también contenidos actuales vinculados a la anatomía, la psicología integral, técnicas corporales, otras terapias integrales, para darle al profesional
que se forma dentro de nuestra institución, herramientas para luego no solamente tener conocimiento de la técnica corporal, sino también de toda la mirada integral sobre la salud que el yoga propicia. Esta carrera, nos gusta decir que más que una carrera de formación profesional, es un camino de transformación personal y autoconocimiento. Desde esta concepción es que miramos a la salud, porque además nuestra universidad es una universidad que se aboca al estudio, la investigación y la formación en salud, como desde una mirada, de un enfoque integral. O sea, no tomamos nada más que el aspecto físico de la salud, sino que abordamos toda la integralidad del ser humano, la dimensión física, emocional, mental y espiritual. Porque el yoga nos acompaña para entender esta multidimensionalidad del ser humano. Esto como en consonancia con la constitución natural de cada persona, o sea, cómo cada persona es, y en consonancia también con el medio ambiente que lo rodea. No es lo mismo una persona aquí en Argentina que una en la India, u otra en África, u otra quizás en Alaska o en Estados Unidos. Entonces, todo este contexto tiene que ver con la cosmovisión de salud, que es una cosmovisión distinta, que suma y que trasciende quizás la cosmovisión occidental, que tiene una visión más recortada, podríamos decir, a los aspectos mentales y también a veces emocionales, y se está ampliando un poquito más a los sociales. Pero estamos buscando esta trascendencia hacia aspectos más profundos y esenciales del ser humano. Y a su vez tiene una cuestión importante también, que tiene que ver con el protagonismo de cada ser humano en el cuidado de su propia salud. Esto es, no solamente es salud cuando no hay enfermedad, sino estoy en estado saludable y equilibrado cuando me siento armónico, lleno de energía, con un montón de características que van a hacer a ese estado de salud. Desde este lugar es desde donde también pudimos de algún modo incorporar nuestra concepción del yoga en la carrera y como una carrera universitaria, porque esto de algún modo también fue presentado al Ministerio de Educación de la Nación, y nuestro diploma, digamos, el título de los egresados, tiene la certificación de ser una carrera, un título oficial, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué creemos que es el yoga? ¿Cómo está el yoga inserto en el mundo universitario o académico? Entonces, nosotros decimos, de la mano de las fuentes tradicionales del yoga, que el yoga es una ciencia del ser. ¿Y qué queremos decir con esto? Desde un enfoque integral, reconocemos la unidad del ser humano desde sus aspectos mentales, físicos, emocionales y espirituales, lo que decíamos antes. Y le agregamos algo más. El yoga es una disciplina. Yoga viene de la raíz yu, que es yugo, ¿no? Este yugo, esta unión, significa unión que mencionábamos recién, cuerpo, mente, emociones y espíritu, también es una disciplina, o sea, implica un esfuerzo. ¿Y qué es ese esfuerzo? Ese esfuerzo son prácticas, pautas de vida naturales, simples, sencillas, pero que debo hacer de manera constante para llegar a estados de equilibrio, de bienestar y de libertad, que de algún modo propician o me conducen o me acercan hacia el reconocimiento de la unión de este ser individual con la totalidad, la unión, la unidad, el absoluto, como podamos llamarlo cada uno desde sus creencias, porque el yoga, y esto también es importante, esta gran disciplina milenaria que nos ha regalado la India, podemos practicar teniendo cualquier creencia, porque no se ajusta a un dogma, sino tiene unas fuentes tradicionales que lo sustentan de miles de años, pero desde cualquier creencia, desde cualquier dogma, cualquier religión podemos practicar yoga. Y ahora sí, vamos a adentrarnos entonces cómo todo esto nos lleva a acercarnos a una investigación sobre el yoga en la educación, y voy a dejar con ustedes a Cecilia Guerra, psicóloga, que desde hace unos años desde que comenzó la carrera está con nosotros, y juntas hemos presentado este proyecto de investigación Yoga en la Escuela, una experiencia en la ciudad de Rosario. Gracias entonces, Maru.
Mi nombre es Cecilia Guerra, soy profe de algunas materias de la carrera, como Psicología Integral y Seminario Final Integrador. Y como veníamos planteando, desde nuestra carrera universitaria, nuestra intención es establecer un nexo entre tradiciones de sabiduría inmemorial, como es el caso del yoga, y también nuestras, digamos, ideas, y ofrecerles un lenguaje científico y académico. En este sentido, entonces, nos pareció importante encarar desde la carrera una investigación científica en relación a poder investigar los aspectos benéficos que genera esta disciplina, tanto en el ámbito de la salud, en realidad, como hablamos de la salud integral, y de nuestra salud, y además también en el ámbito educativo. En relación a una revisión de antecedentes que pudimos hacer desde las cátedras, trabajamos en conjunto, la cátedra de Psicología Integral y la de Yoga, pudimos encontrar un montón de información, por un lado, en relación a investigaciones, a través estaban, digamos, en habla anglosajona, o sea, tuvimos que hacer una traducción de un montón de investigaciones, en donde se estudiaba cuáles eran los efectos de esta disciplina en el aula. En relación a eso se tomaban distintos aspectos que eran beneficiados por la práctica del yoga en los alumnos, como es, por ejemplo, los aspectos cognitivos, lógicos y racionales, la relación con los demás, el ambiente en el aula, el clima que se generaba entre los compañeros y los docentes, y encontramos que muchas de esas investigaciones en el ámbito educativo ofrecían, digamos, buenos resultados. Se encontraba que la inclusión de este tipo de prácticas generaba buenos resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Siguiendo con la búsqueda de antecedentes, también encontramos que en Francia una profesora e investigadora llamada Micheline Flack funda a finales de los años 70 una asociación llamada RIE, que significa Recherche sur le yoga dans l'éducation, en francés, y lo que hace es investigar sobre los efectos del yoga en la educación, también encontrando un montón de buenos resultados, digamos. En relación a eso también ella forma a otros docentes, genera todo un movimiento, digamos, para legitimar este tipo de prácticas en las instituciones educativas, y luego de todo un recorrido es avalada por el Ministerio de Educación francés y a la vez también por la Sorbona, que es una institución muy reconocida en Francia, como todos sabemos. Además de eso, nosotros, siguiendo con esta búsqueda de antecedentes, digamos, de la inclusión del yoga en la educación, nos encontramos con un documento de la UNESCO de fines del siglo XX, que ahora ya es como que está desactualizado, pero digamos, en lo esencial nos parece que es muy importante porque fundamenta esta mirada integral que veníamos planteando. Digamos, este informe se llama Informe de Delors, digamos, se formula en 1996, y está constituido por una serie de profesionales y expertos en el ámbito educativo que asesoran a los gobiernos, digamos, y a los países en relación a sus políticas y lineamientos educativos. Este informe es pedido por la UNESCO y después transmitido. En relación a eso, algo que nos parece importante que se presenta en este documento es que se expresa una gran preocupación, digamos, por la orientación que está teniendo generalmente la educación, o los sistemas educativos que tienden hacia una, digamos, más hacia la instrucción que hacia la educación de sus estudiantes. En relación a eso, Delors y este informe plantea que la educación debe ser permanente, o sea, para toda la vida, y que no solo debe estar orientada hacia los conocimientos técnicos, o sea, no solo tiene que ayudar a aprender a conocer al estudiante y aprender a hacer en el mundo, y no debe solo brindar un conocimiento técnico para operar en el mercado laboral, sino que también debe empezar a focalizar en el autoconocimiento y generar un aprendizaje que sea integral, o sea, que los chicos no solo aprendan un contenido teórico que luego tienen que memorizar y repetir ante la figura de un docente que es la autoridad, sino también que aprendan a autoconocerse, a mirar para adentro, a generar espacios de silencio, a generar espacios de autoindagación. Este precioso tesoro, digamos, que es el que debiera develar la educación, está, digamos, de alguna manera es posible acceder a él si desde los gobiernos, quizá desde el rol de los docentes, de los directivos, como vimos que en esta escuela en donde hicimos la investigación
nos han apoyado y tienen esta perspectiva. Desde la escuela entonces debiera ofrecerse una orientación y un fomento de este tipo de habilidades, no solo las habilidades técnicas, sino las habilidades más vinculadas a los valores humanos, a conocer este potencial que está escondido en nosotros. O sea, la educación no solo debe tender a conocer y a hacer, sino también debe tender a ayudarnos, a conocernos para convivir con los demás y aprender a ser, dice este informe. En relación a ello, digamos, nos parece una buena fundamentación para plantear que la disciplina del yoga es por excelencia una herramienta que puede permitirnos conectar con estos espacios tan profundos, digamos, disponible, es un espacio profundo que está disponible en todos los seres humanos, solo que nuestra sociedad y generalmente, como decíamos, los sistemas educativos no ponen el eje ahí o no ponen el énfasis ahí. Pero es, digamos, desde nuestra perspectiva, es a través de ese camino que podemos llegar a generar una educación integral, ¿sí? Como decía Maru, hablábamos de salud integral, bueno, esto está totalmente ligado con una cosmovisión que apunte a un ser humano que pueda ir desarrollando tanto sus aspectos físicos como las cuestiones emocionales, como sus aspectos mentales, cognitivos, existenciales y espirituales. Entonces, haciendo este preludio, nos vamos directamente a la investigación, digamos, que tuvo como objetivo entonces observar y explorar el impacto de la práctica del yoga en el aula, digamos, en el trabajo en el aula. En relación a eso, diferenciamos 3 dimensiones: bienestar personal, desarrollo emocional y desempeño escolar, que después las vamos a explicar. Y esas 3 las fuimos tomando para conceptualizar un aprendizaje integral. Nos parecía que esas 3 dimensiones hablaban, ¿no? Hacían referencia un poco a esta pluridimensionalidad del ser humano. En cuanto a la metodología, dijimos antes que, digamos, que las prácticas tuvieron que ver con un grupo de chicos de primer año, y en relación a eso se dieron clases semanales de yoga, y a la vez también se complementó este trabajo con un taller de capacitación para los docentes. En los 2 casos se ofrecieron técnicas, digamos. Por un lado, se ofrecieron conocimiento acerca de las posturas, los asanas, luego también prácticas vinculadas a la respiración, a la relajación, a la concentración, prácticas también en relación al silencio. Y eso entonces se llevó a cabo no solo con los chicos, sino también con los docentes. Después, para evaluar este impacto, utilizamos distintos instrumentos, entre ellos usamos cuestionarios, digamos, que fueron formulados a los alumnos y a las familias para ver cómo impactaban estas prácticas en su vida, digamos, y en su estado de salud. También utilizamos entrevistas en profundidad, que fueron desarrolladas con los profesores y con los directivos, y a la vez también tomamos el recurso de datos estadísticos que nos brindó la escuela. Tanto su directora como su vicedirectora nos ofrecieron este material que nos sirvió mucho también para evaluar el desempeño escolar. En relación después a las dimensiones que habíamos mencionado, para entender entonces esta dimensión de lo integral, tomamos la categoría de bienestar personal, que tiene que ver con el estado de salud de cada chico, digamos, entendido en un aspecto general, y teniendo en cuenta todos esos aspectos que hacen al bienestar, digamos, y al desarrollo de una vida equilibrada y plena. Luego tomamos también el desarrollo emocional, entendiéndolo como ese proceso de autoconocimiento, de contacto, de aprender a conectar, a conocer las propias emociones, los propios estados emocionales, cómo regularlos, cómo gestionarlos, y también aprender desde este contacto con uno mismo, aprender a conectar y empatizar, a sintonizar con las emociones de la vida o del mundo emocional de los demás, de los otros, ¿no? de sus compañeros, de los otros sociales. Y eso también nos genera, digamos, esta idea de desarrollo emocional, nos genera también el contacto con, o el aprendizaje de habilidades sociales, ¿no? Y de competencias sociales. La última categoría que tomamos fue el desempeño escolar, que como decíamos estaba integrada por las calificaciones de los chicos que nos ofreció la escuela,
y también por las categorías de relación con los otros y respeto por las normas de convivencia que había en la escuela. Todas esas notas fueron después sintetizadas y medidas, y bueno, después armamos un par de gráficos como para ver y medir, a ver si había una relación entre, digamos, por ejemplo, en el caso de las calificaciones que tenían los chicos antes de las clases, y luego a ver si hubo o no un cambio después de las prácticas de yoga, digamos. Estábamos diciendo que medimos 3 dimensiones distintas. En relación a la primera, que era el bienestar personal, desde la percepción de los propios alumnos, pudimos constatar que en todos los casos ellos se sintieron más alegres, tranquilos, relajados, frescos y descansados que antes de comenzar con las prácticas. Desde la percepción de las directivas, la práctica de yoga, nos dice una de ellas en su discurso, la práctica de yoga los relaja y les permite conectarse con ellos mismos, así como poder estar presentes en su propio cuerpo, los vuelve a conectar con ellos mismos. En este caso, el yoga, nos dice, da grandes resultados. Esta fue la opinión de la directora en relación a lo que podía ver en las clases con los chicos. Y acá, entonces, bueno, eso se puede ver en la diapositiva, ¿sí? Entonces, en el aspecto también sentido tranquilo y relajado, hay un aumento del 50 al 75% aproximadamente entre un antes y un después de las clases de yoga. En el aspecto me sentido activo y enérgico, hay una diferencia inicial del 30% que sube al 70% luego de las prácticas. Y en los otros 2 aspectos que evaluamos, una de las categorías dice me he despertado fresco y descansado, que vimos que se sostenía en el tiempo y aumenta un poquito luego de las prácticas, y después en la última me he sentido alegre y de buen humor, que es también bastante alta y se sostiene bastante, no hay tanta diferencia, pero queda bien, queda alta, digamos, la categoría, queda elevada. Después, en cuanto al desarrollo emocional, desde la percepción de los alumnos, tanto como de sus padres y madres, aumentaron los valores relacionados con el autoconocimiento, la motivación y la empatía. En este caso, nosotros antes no dijimos, pero para evaluar el bienestar personal tomamos en consideración el índice de bienestar generado por la OMS, que es una organización, bueno, muy reconocida. Y luego en relación al desarrollo emocional también fuimos buscando, nuestro instrumento fue un cuestionario de inteligencia emocional que iba categorizando, digamos, estos distintos aspectos para evaluar el estado emocional de cada chico. Y dentro de esas categorías pudimos medir esta del autoconocimiento, de la motivación y de la empatía, en relación a esta conexión con los demás, o este conocer cómo los demás se sentían. Luego los docentes percibieron en sus alumnos también un estado de calma, tranquilidad y reflexión, que fue útil, nos dicen los docentes, para lograr los objetivos de adaptación, inserción y sociabilización en el aula. Ahora, como ven en la placa, se ve un crecimiento del puntaje promedio en las categorías de autoconocimiento, motivación y empatía, entre el comienzo y el final de la investigación, tanto en relación a la autopercepción de los alumnos como la de sus familias, porque en este caso vale la pena aclarar que tomamos en consideración tanto cómo se veían a sí mismos los chicos, como la percepción que tenían sus familias, cómo los sentían, cómo los veían, cómo los notaban, digamos, la familia conviviente. Generalmente, bueno, lo que pudimos ver es que siempre la familia los veía mejor que lo que ellos mismos se veían, pero bueno, notamos también ahí una mejoría. Y en la última categoría, que es la de desempeño escolar, en los datos estadísticos brindados por la escuela, se observó un aumento en el promedio de las calificaciones obtenidas en 7 de las 11 materias evaluadas, que son las 11 materias que ellos dan. Y en cuanto a las categorías, relación con los otros y respeto por las normas de convivencia, vimos que mejoró el porcentaje en todas las asignaturas evaluadas. Y acá vemos el gráfico, un gráfico de torta, en donde se ve que en 7 de las 11 materias, como decíamos, los alumnos aumentaron notablemente sus calificaciones, luego del periodo de las clases de yoga. Esto se evaluó en el tercer trimestre, que fue cuando ofrecimos las prácticas. Y acá vemos que el 64% de los chicos aumentó sus calificaciones en las materias.
Entonces, bueno, pudimos entonces obtener o confirmar nuestra hipótesis. Como corolario, como conclusión, podemos pensar y pudimos observar que el yoga promueve el bienestar personal, que estimula y facilita el desarrollo emocional y que mejora el desempeño escolar. Eso fue, digamos, lo que pudimos concluir a grosso modo con esta investigación. Sí, bueno, y ahora la dejo a Maru, que también va a hablar un poquito acerca de esta conclusión. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Como pudimos observar entonces en su relato, han sido en todas las dimensiones que hemos abordado y estudiado, los beneficios del yoga a nivel integral han sido comprobados. Para lo que nosotros mencionamos como aprendizaje integral. Desde cuando Ceci presentaba toda esta mirada de la educación desde otra cosmovisión. También nos interesa dejarles compartir un poco la experiencia, como se llama en investigación, la experiencia en el campo, porque en este caso si bien fue una investigación exploratoria, porque fue un primer abordaje a la temática y en una escuela con todas las posibilidades que nos dio esta bella escuela, la Escuela Leonardo da Vinci, y sus directivos y todo el personal y la comunidad que nos acompañó. Pero lo cierto es que fue una investigación participante, porque esta que está hablando fue la que dio las clases, ¿no? Entonces fui todos estos años acompañando a estos chicos que ingresaron en primer año hace 3 años, hoy están en tercero, y bueno, y fuimos viendo toda una evolución. Esta investigación está radicada cuando ellos estaban en primer año. Yo lo sigo viendo, esto es muy lindo también ir viendo cómo ellos mismos van avanzando en sus prácticas, pero esto ya no es parte de la investigación, sino de una experiencia de enriquecimiento personal y profesional, porque queremos compartirles que esto ha sido realmente, no solamente nos ha dado unos datos que confesamos que nosotros creíamos que iba a dar, digamos, porque ciertamente hemos atravesado esta vivencia del yoga en nuestras propias vidas, como bien lo decía Ceci hace un rato, pero no solamente vimos estos cambios en las y los chicos de primer año, sino que lo vimos en la escuela, en las directivas que nos iban acompañando, la directora, la vice, en los profes que nos iban diciendo lo bien que les hacía practicar yoga, lo bien que les hacía meditar un ratito, moverse antes de la clase, cómo entraban en otro espacio y podían dar la clase desde otro lugar. Hasta muchos nos confesaron que lo hacían en sus casas y lo bien que les hacía. Y bueno, y también sabemos, cuando hablamos de unidad, entonces acá nos empezamos a meter en un punto neurálgico, podríamos decir, de la investigación, cuando nos empezamos a dar cuenta que, como nosotros bien decimos, el yoga es unidad, hay una totalidad y no hay un objeto de investigación y un investigador que viene y mira desde afuera. Esto sería ser contradictorios con nuestra propia cosmovisión del mundo desde el yoga. Somos una unidad. Entonces, ¿quién enseñaba a quién? Esto nos preguntamos. ¿Qué es lo que sucedía en ese aula? Entonces, en realidad, y me cuesta no emocionarme cuando hablo de esto, lo que sucede es que hay una co-creación del espacio, hay una unidad que va emergiendo en ese gran silencio del yoga, que hace que todos los que estamos participando en ese espacio áulico nos vamos transformando. Y vamos encontrando, porque nos encontramos en cada momento, en cada clase, con algún aspecto nuevo de nuestra propia vivencia que nos conecta con esa profundidad de la que hablaba Ceci. Entonces, los testimonios, acá voy a dejar de hablar yo y vamos a dejar que hablen las alumnas de primer año, que hable la directora, que tenemos unos testimonios grabados y vamos a dejar que hablen ellas. Me ayudó muchas veces en concentrarme en mí misma y en algunas situaciones no ir a la pelea, al ataque o al insulto, y me re gustó, y me re gustó la profesora que me tocó también, siento que me transmitió lo que ella quería, su energía y su buena vibra. Y tuvimos la práctica de yoga y yo noté un cambio rotundo en mis acciones y en mí misma.
realidad nos conectamos con el yoga desde lugares particulares, cada uno de los miembros de la comunidad, de los adultos de la comunidad. Veníamos de la práctica del yoga en forma individual, la empezamos a llevar naturalmente al aula sin percibir con mucha claridad que lo que estábamos haciendo era una iniciación al yoga. Después surgió esta enorme posibilidad de conectarnos con la gente que tan generosamente quiso colaborar con nosotros, la gente de la Tecnicatura en Yoga y Salud Integral de la Universidad del Rosario. A mí el yoga lo que me sirvió fue en darme herramientas para poder concentrarme en lo que me quiero concentrar, porque yo soy una persona distraída y gracias a todas las técnicas que fue dando, a las respiraciones, a las poses, fue como me puedo enfocar y eso. Bueno, como resultado final de la investigación también tenemos la alegría de contarles que hace muy poco fue publicado nuestro artículo científico Yoga en la Escuela por la revista Praxis Educativa, que vamos a dejar el link ahí por si quieren ingresar. Y bueno, un especial agradecimiento que ahora los vamos a leer para no olvidarnos de nadie. Muchísimas gracias. Agradecemos a la Escuela Secundaria Leonardo da Vinci, sus directoras Natalia Núñez y Mónica Candoto, y a toda la comunidad educativa por ser co-creadoras y confiar en el proyecto desde el principio. A los estudiantes, docentes y graduados de la Tecnicatura en Yoga y Salud Integral, a la Secretaría de Investigación y al área de Estadística de la UGR por el acompañamiento y la asistencia. Al doctor José Pepe Trañer, por su amorosa disponibilidad para la lectura y revisión del artículo científico, a Patricia Labastié por la traducción del abstract y a la revista Praxis Educativa por su publicación. Y también a Abril, Carola, Tiago, Maris, Estefanía, Tatiana, Franco, Cami, Mailén, Francesca, Tayel, Ana, Valentina, Jeremías, Milagros, Lucía, Joan, Camila y Melanie, porque juntos aprendimos a hacer. Muchas gracias.